Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 323. El tema de hoy, ¿y ahora cómo viviremos? ¿Y ahora cómo viviremos? Es el título del libro de Chuck Colson, el hombre que solía hacer el trabajo sucio del presidente Nixon, fundador de Confraternidad Carcelaria, cuya vida cambió completamente como resultado de su encuentro con Jesucristo. Hace siglos, cuando el pueblo de Dios estaba en el exilio y la desesperación, clamaron a Dios: ¿cómo podremos vivir? Se puede leer en Ezequiel 33:10. La misma pregunta resuena a través de los años. Como creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, se puede leer en Santiago 2:1. ¿Y ahora cómo viviremos? Acompáñame a leer Salmos 128, versos del 1 al 6. Te voy a estar leyendo la palabra en la versión Dios habla hoy. Las bendiciones del Señor. Verso 1. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida, que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Amén. Punto 1. Disfruta de las bendiciones. Dios promete bendecir a las familias, paz, prosperidad y larga vida para aquellos que andan en sus caminos. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Se puede leer en el verso 1. Comerás del fruto de tu trabajo. Se pudo leer en el verso 2. Algunas personas son esclavas del dinero y del éxito, pero nunca disfrutan de lo que han adquirido. Pero cuán bienaventurados son ustedes, todos ustedes que temen a Dios. Dichosos los que van por sus rectos caminos. Disfrutan de su bendición. Se revela en la bondad. Asómbrense del sí de Dios. Así es como bendice a los que temen a Dios. Disfrutan de la buena vida. Se puede leer en la versión El Mensaje en los versos del 1 al 6. Estas promesas son reemplazadas por la promesa de Jesús de vida plena y abundante. La podemos leer en Juan 10:10. Nuestra vida en esta tierra puede ser corta y para muchos está llena de problemas y dificultades, pero las bendiciones son aún mayores y eternas. Se puede leer en Juan 17:3. La vida eterna es una calidad de vida que comienza ahora y continúa para siempre. Disfruta de sus bendiciones, camina en sus caminos y lleva a los demás a hacer lo mismo. Acompáñame a orar. Señor, gracias por estas increíbles promesas. Ayúdame a disfrutar de tus bendiciones hoy. Ayúdame, Señor, a que en tus promesas haya vida plena y abundante. Ayúdame a entender, Señor amado, que podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor, que tu palabra siempre se revela a nuestros corazones. Amén. Acompáñenme a leer el segundo texto bíblico en Santiago, capítulo 2, versos del 1 al 26. Advertencia contra la discriminación. Verso 1. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llegan un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar, y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a este le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastras los llevan ante las autoridades?
¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminación entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Verso 10, porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata y ha violado la ley, ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. La fe se muestra con los hechos. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan del miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Amén. Punto 2. Vive con amor. Madre Teresa dijo, los pobres vienen a todos nosotros en diferentes formas. Asegurémonos que nunca les demos la espalda donde quiera que los encontremos, porque cuando les damos la espalda a los pobres, lo estamos haciendo a Jesucristo. El amor por los pobres no es una opción extra, está en el corazón del Nuevo Testamento, es prueba de la fe viva. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo pudimos leer en el verso 8. Tu amor se muestra especialmente en lo que haces por los pobres. Está escrito en los versos 2 y 7. Por los que carecen de alimento diario. Lo pudimos leer en el verso 15. Y por los necesitados. En el verso 16 está escrito. Los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Se pudo leer en el verso 13. Trata igualmente a los ricos y a los pobres. Si discriminamos a los pobres, entonces estamos juzgando con malas intenciones. Se pudo leer en el verso 4. Las preferencias de Dios, si hay alguna, es en favor de los pobres. Pudo leer en el verso 5. Santiago continúa diciendo, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguense y coma hasta saciarse.
pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? Está en los versos 15 y 16. Como creyentes en Jesús estamos llamados a vivir de manera diferente. Tu fe debe ser evidenciada por tus actos. Ambos están unidos a lo largo del Nuevo Testamento, al igual que las palabras y las acciones, la proclamación y la demostración, la conversión de los individuos y la transformación de la sociedad. Santiago escribe: ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Se puede leer en los versos 14 y 17. ¿No es obvio que el hablar de Dios sin el actuar de Dios es un disparate? ¿Es escandaloso? Se pudo leer en el verso 17. En otras palabras, si tu fe no cambia tu forma de vivir, no es una fe real. Santiago continúa diciendo: no puedes mostrarme más tus obras sin tu fe, ni yo puedo mostrarte mi fe sin mis obras. Fe y obras, obras y fe encajan juntas como la mano en el guante. Se puede leer en los versos 18, en la versión El Mensaje. Santiago demuestra que la manera creencia intelectual en Dios no es suficiente. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Se puede leer en el verso 19. Curiosamente, como Pablo, Santiago usa el ejemplo de Abraham. Pablo usó el ejemplo de Abraham para mostrar que la justificación viene por fe. Santiago usa la vida de Abraham para demostrar que su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Se pudo leer en el verso 22. El segundo ejemplo de Santiago de esta unión sin costura es más inusual. Él mira las acciones de las prostitutas Rahab, quien demostró su fe en Dios ayudando a 2 espías israelitas. Ve a Josué capítulo 2 y fue considerada justa. Como resultado, apenas sí podría describirse como una ciudadana modelo. Al usarla como un ejemplo, Santiago deja claro que no está hablando de ganarnos nuestros caminos hacia Dios por ser buena gente. Más bien está demostrando que hay una unión sin costura entre el creer y el hacer. Se puede leer en Santiago capítulo 2, verso 25 en la versión El Mensaje. Rahab actuó basándose en aquello que creía. Santiago concluye: como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Se puede leer en el verso 26. Como dijo Juan Calvino, solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. No puedes ganar tu salvación, no eres salvo por tus buenas obras, pero eres salvo para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versos del 9 al 10 se puede leer. El libro de Santiago no contradice al apóstol Pablo, como algunos han sugerido. El argumento de Santiago no es que puedes ganarte tu salvación por las buenas acciones. Más bien, él está diciendo que una fe genuina será evidenciada por la forma en que vivimos. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a vivir una vida de amor y actuar con urgencia en nombre de los pobres, de manera local y globalmente. Amén. Vamos a estar leyendo Ezequiel capítulos del 33 al 35. 21 de Ezequiel capítulo 33. El 5.º día del mes 10º del año 12 de nuestro destierro, un hombre que había huido de Jerusalén vino y me contó que la ciudad había caído en poder del enemigo. La noche antes de que llegara el escapado, el Señor había puesto su mano sobre mí, y por la mañana, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: la gente que vive en esas ciudades de Israel que están en ruinas, andan diciendo: Abraham era uno solo
y, sin embargo, llegó a ser dueño del país. Con mayor razón nosotros, que somos muchos, llegaremos a ser dueños del país. Por lo tanto, diles, así dice el Señor, ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos y creen que van a ser dueños del país. Recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto. Todos cometen adulterio y creen que van a ser dueños del país. Diles también, así dice el Señor, juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados, y a los que viven en el campo haré que se los coman las fieras, y los que viven en rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruinas, y destruiré la fuerza de la cual está tan orgulloso. Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Cuando yo deje desierto y en ruinas el país a causa de los pecados detestables que ellos cometieron, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras, pero no las pone en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse, y cuando se cumpla reconocerán que sí había un profeta entre ellos. Ezequiel capítulo 34. Profecía contra los pastores de Israel. Verso 1. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos, los que deben cuidar los pastores en el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas, y fueron a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas las clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. El buen pastor, verso 11. Yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar.
Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo: escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que da. Beben el agua clara y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo: voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Voy a hacer una alianza con ellas para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilamente en campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendiciones en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles y ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellas. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Ezequiel capítulo 35, profecía contra el monte Seir. Verso 1. El Señor se dirigió a mí y me dijo: vuélvete hacia el monte de Seir y habla en mi nombre contra él. Dile: esto dice el Señor: yo me declaro tu enemigo, monte de Seir, y te voy a castigar dejándote desierto y en ruinas. Voy a dejar destruidas tus ciudades y tú quedarás convertido en un desierto. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Tú has sido eterno enemigo de los israelitas y les hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que te entregaré a la muerte y la muerte te perseguirá. Eres culpable de muerte y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto y en ruinas, monte de Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de los cadáveres de los que mueran en la guerra. Te dejaré convertido para siempre en un desierto y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Tú dijiste: el país de Israel con sus dos reinos serán míos. Yo seré su dueño a pesar de que el Señor viva allí. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que voy a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. Cuando yo te castigué, ellos me reconocerán. Entonces verás que yo, el Señor, había escuchado todos los insultos que lanzaste contra los montes de Israel. Tú dijiste: son un desierto, ahora los podemos devorar. Abriste la boca desafiándome y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Pues esto digo yo, el Señor: toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando fue destruido el país que Israel recibió en propiedad. Pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto,
monte de Seir, país de Edom, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Aleluya. Punto 3. Pastorea las ovejas. El Señor habló en contra de los líderes de Israel, los pastores de Israel. Se puede leer en el capítulo 34, verso 2. Él los acusó de cuidar solamente de sí mismo y de no cuidar del rebaño. Se puede leer en el verso 8. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Eso está escrito en el verso 4. El Señor dijo, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas y vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Se pudo leer en los versos 11, 15 y 16. El mensaje de Dios a su pueblo a través de Ezequiel tenía un tema muy similar al de Santiago. El Señor dijo a Ezequiel, escucha tus palabras, pero luego no las practican. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Se pudo leer en el capítulo 33, versos del 31 al 32. Y ahora, ¿cómo viviremos cuando comparamos a un buen pastor con aquellos que no han cuidado del rebaño? Está claro que hay una serie de cosas que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a hacer, fortalecer a los débiles. Hacemos esto a través de una buena enseñanza, motivación, oración y construcción de la comunidad. Estamos mandados a hacer, a cuidar a los enfermos, honra a todos los que están en la profesión médica y a todos los que participan en la sanación de los enfermos. Puedes imponer tus manos sobre los enfermos y orar por ellos en el nombre de Jesús. Estamos llamados a vendar a los heridos. Hay tantas personas quebrantadas en nuestra sociedad, en las prisiones, sin hogar, en las calles e incluso en las salas de juntas de las empresas. El Espíritu del Señor te permite vendar a los que tienen el corazón quebrantado, al orar por ellos, abrazarlos, escucharlos y cuidarlos en tu comunidad. Estamos mandados a ir tras los descarriados. Hay muchos hijos pródigos que se han desviado como ovejas perdidas del Padre. Ayúdalos a volver a los brazos del Padre. Estamos mandados a buscar a los perdidos. A veces puede que tengas que dejar a las otras ovejas para buscar a la que está perdida y traerla de vuelta al arrepentimiento y causar más alegría en el cielo. Se puede leer en Lucas 15, versos del 1 al 7. Estamos mandados a pastorear con justicia. Busca la justicia en favor de los oprimidos, de los necesitados y de los pobres. Debemos rescatar a los niños, mujeres y hombres de la esclavitud, llevar a los culpables ante la justicia, liberar a los cautivos y cuidarlos. Las promesas de Dios de cuidar de su rebaño se entrelazan con la promesa de un nuevo pastor. Mi siervo David, se pudo leer en Ezequiel 34:23. Estas promesas se remontan al rey histórico David, que era el mejor pastor de Israel en aquel momento, pero también señala hacia adelante a un David, a un mayor que cumplirá todas estas promesas, quien es el Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En Juan 10:14 se puede leer, a través de él recibes las lluvias de bendición. En Ezequiel 34:26 también se pudo leer, y la salvación, el Señor nos asegura, yo soy su Dios y ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Disfruta de sus bendiciones, vive una vida de amor, fortalece a los débiles, cuida a los enfermos, venda las heridas, ve tras los descarriados, busca a los perdidos y pastorea con justicia. Así es como debes vivir hoy. Acompáñame a orar. Señor, permíteme no solo escuchar tus palabras, sino ponerlas en práctica. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida llena de amor. Ayúdanos
Señor amado, a fortalecer al débil, a cuidar a los enfermos, Señor, a ver tras los descarriados, a buscar a los perdidos, Señor, a vendar las heridas de los enfermos, Señor amado. Ayúdanos a buscar, Señor, a los perdidos y a pastorear con justicia, Señor. Ayúdanos a hacer la unidad que tú deseas en ti. Gracias, Señor, por tus palabras, gracias por tu bendición y gracias por tu buena sabiduría que das a cada hijo conforme a la voluntad que tú deseas. Amén. La pastora Pipa añade en Santiago 2:13 en la parte B, la compasión triunfa en el juicio. Es más importante ser alguien que perdona que ser alguien que tiene la razón. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta es su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grandemente.